Well, good morning and welcome to Iglesia del Camino Online. Bienvenidos a todos y bienvenidos a Iglesia del Camino en línea. This is our fourth Sunday talking about Goliath must fall. Este es el cuarto domingo en el cual hemos estado hablando acerca de Goliat debe caer. Now, by this time in the series, you should have realized that the battle of David and Goliath is not for us. Yo creo que ya para este tiempo, la serie en que estamos, se han dado cuenta de que la batalla de David y Goliat no es para nosotros. It's not a battle we need to fight. Y no es una batalla en la cual necesitamos pelear. In fact, really, that battle is already won. De hecho, esta batalla ya ha sido ganada. And in our lives, the battles we have with the giants that are in our lives, they're already won. Y en las batallas que tenemos nosotros, esos gigantes que tenemos que enfrentar ya han sido ganadas. The idea is not that we need to be strong, we need to be brave like David. Y la idea es de que no tenemos que ser fuertes o ser como David. The reality is we just need to draw closer to Jesus. He's the victor in these battles. Sino que la realidad acá es de que debemos acercarnos más a Jesús, porque Él es el victorioso de la historia. Now, when we don't do that, we miss out on what God has for us. Y cuando no hacemos eso, como que perdemos lo que Dios tiene para nosotros. Because we get distracted by the giants. Porque nos distraemos por esos gigantes. We get distracted by our fears or by the rejection of other people. Nos distraemos por el temor o por el rechazo que podemos recibir de otras personas. We get distracted by our own desire for comfort. Nos distraemos por nuestro deseo de estar cómodos. Our anger distracts us, and our addictions, they distract us. O tal vez el enojo, la ira nos distrae, o las adicciones nos distraen. And when we're distracted like that, we miss the great plan that God has laid out for Y us. cuando nos distraemos de esa manera, como que perdemos ese gran plan que Dios tiene para nosotros. This generation of the Israelites missed out on God's plan. La generación del pueblo de Israel también se distrajo y perdió esto. See, God had promised them land. Dios les prometió la tierra. In fact, He had promised that land to Abraham and to Isaac and to Jacob. De hecho, Dios ya había prometido esa tierra a Abraham, a Isaac y a Jacob. And the people knew about this promise. Y las personas conocían acerca de esta promesa. But they were scared. Pero ellos estaban atemorizados. Let's read what they say in Deuteronomy chapter 1. Leamos lo que dice en Deuteronomio capítulo 1, verso 28. The Israelites say, "Where can we go? Our brothers have made our hearts melt in fear. They say the people are stronger and taller than we are. The cities are large and they've got walls up to the sky." Dice, ¿a dónde iremos? Nuestros hermanos nos han llenado de miedo, pues nos informan que la gente de allá es más fuerte y más alta que nosotros, y que las ciudades son grandes y tienen muros que llegan hasta el cielo. The Israelites were saying, "There are giants and we're scared of giants." Los israelitas aquí estaban diciendo, ahí hay gigantes y les tenemos miedo. And if we're honest, we'd say the same thing. Y si fuéramos honestos, diríamos lo mismo. You see, some giants are out in the open. Como pueden ver, hay algunos gigantes que están ahí abiertamente. Goliath was out in the open. Goliat estaba ahí abiertamente. The giants in the promised land, they were out in the open. Los gigantes en la tierra prometida estaban ahí abiertamente. But there are some giants who lay hidden. Pero hay algunos gigantes que se mantienen escondidos. And they're dangerous. Y son muy peligrosos. And where we live right now, where we live here in Central America, there's a great example of danger lurking beneath the surface. Y donde vivimos aquí en Centroamérica hay un gran ejemplo de ese peligro que acecha. So you may already know this, but we live in what's called the Ring of Fire. Tal vez algunos de ustedes no saben, pero nosotros vivimos en un área donde le llaman el anillo de fuego. And this Ring of Fire goes up the western part of South America. Y este anillo va lo que es en el área oeste de Sudamérica. The western side of Central America and North America as well. Y también en el área oeste de Centroamérica y Norteamérica. Then it comes down the eastern side of Japan and the eastern side of the Philippines. Y sale del lado este, del lado Japón y de las Filipinas. Goes around Australia and creates this ring of fire. Y va alrededor de Australia creando este gran anillo de fuego. And what's happening is there are great tectonic plates, great land masses that are moving and causing friction. Y lo que sucede en este anillo de fuego es que hay grandes pedazos de tierra tectónica en la cual se está tocando. And underneath them are these rivers of magma or rivers of lava. Y debajo de esos grandes pedazos de tierra tectónica hay grandes ríos de magma, de lava. And this lava wants to escape. Y esta lava quiere escapar, salirse de ahí. And normally everything's okay. We don't even think about the fact that that's underneath our feet.
Y normalmente pues pensamos eso está bien, eso que está debajo de nuestros pies pues no nos preocupa mucho. In fact, we kind of like it when fuego is erupting, we take pictures. De hecho, como que nos gusta ver eso, ¿verdad? Cuando fuego está haciendo erupción, vamos a tomar fotos. When we go to Pacaya so we can roast marshmallows on this lava field. Cuando vamos al volcán de Pacaya, agarramos los angelitos y los quemamos donde está la lava. And everything's okay until it's not. Y todo está bien hasta cuando no está bien. When the pressure builds up Cuando la presión empieza a construirse. and it's got to go somewhere. Y tiene que salir de algún lado. And that's when we see destruction. Y es ahí donde vemos la destrucción. That's when we saw destruction about 2.5 years ago when fuego ruined villages. Y ahí fue donde vimos la destrucción 2 años y medio atrás en el volcán de fuego que arruinó todo este gran pueblo. And it's the same way with the giant of anger. Es de la misma manera con este gigante del enojo o de la ira. You see, when we address our anger, Entonces cuando nosotros miramos el enojo, when we process our anger, when we deal with our anger, cuando procesamos ese enojo o lidiamos con el enojo, it can be okay. puede estar bien. It can be a healthy emotion Puede ser una emoción inclusivemente saludable. because anger isn't necessarily wrong. Porque el enojo no necesariamente es incorrecto. In fact, when Paul wrote to the church in Ephesus, he writes this. He says, "In your anger, do not sin. Don't let the sun go down while you are angry." De hecho, el apóstol Pablo escribió acerca del enojo a los efesios diciendo esto: si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. He doesn't say, "Don't be angry." Él no está diciendo no se enojen. He says, "Don't sin when you're angry." Lo que está diciendo es no pequen cuando se enojen. Or don't give your anger a long life. Don't let it grow bigger than it needs to be. O no dejes que tu enojo crezca más de lo normal. You see, the giant of anger can open up a doorway for sin. Pero el gigante del enojo, como pueden ver, puede abrir una gran puerta hacia el pecado. When we've got uncontrolled anger. Cuando tenemos un enojo incontrolable, una ira incontrolable. So instead of us controlling the anger is controlling us. Entonces aquí podemos ver que en vez de nosotros controlar esa ira o enojo, el enojo nos controla a nosotros. And that can lead to sin. Y eso nos puede guiar a pecar. Or when we take our anger and we just stuff it down within us. O cuando tomamos ese enojo y lo estamos acumulando dentro de nosotros. So we don't deal with it. Y no lidiamos con eso. And what happens is it affects our lives physically. Y lo que sucede es que va a afectar nuestra vida físicamente. And then eventually it wants to erupt. Y eventualmente va a hacer erupción prácticamente. Or we may sin in our anger when we misplace our anger. We direct our anger against somebody who doesn't deserve it. O a veces pecamos cuando ponemos nuestro enojo en el lugar equivocado y tiramos ese enojo en la persona equivocada. These are all ways that we can sin in our anger. Y estas son maneras en las cuales podemos pecar en nuestro enojo. And James warns us that anger shouldn't be our first response. Y Santiago nos advierte de que el enojo no tiene que ser nuestra primera respuesta. We've studied this on our Tuesday and Thursday mornings, but James says in 1:19, he says, "My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry." Y es el libro de Santiago lo que se ha estado haciendo en los devocionales los martes y jueves. Y esto es lo que dice en Santiago 1:19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. And our problem is we get the order mixed up. Y nuestro problema es que a veces como que tomamos ese orden al revés. We're angry first, Nos enojamos primero and then we speak. y después hablamos. And we may not even listen at all. Y tal vez ni siquiera escuchamos lo que sale de nosotros. But James says, listen first, Pero aquí Santiago dice, escuchen primero. and be slow with your response, Y sean lentos para hablar. and be slow to be Y angry. sean lentos para enojarse. Because again, anger in and of itself is just an emotion. It's not necessarily evil. Entonces, una vez más, el enojo en sí es solo una emoción, realmente no necesita ser algo malo. But anger beneath the surface, anger that goes unchecked, that can lead to trouble. Pero un enojo que está acechando en la superficie, que es un enojo que no se chequea, es un gran peligro. That's the anger that's been unresolved, when it's just been sitting there for years and years. Es un enojo que no ha sido resuelto y que ha estado ahí por años y años dentro de ti. And the root of that anger is what we talked about 2 weeks ago. Y la raíz de este tipo de enojo es lo que hablamos hace 2 semanas. The root of that anger is rejection. La raíz de ese enojo es el rechazo. We're rejected sometimes by the things that people say.
A veces sentimos rechazados por lo que la gente dice or even what was not said. o por lo que la gente no dijo. We expected to receive love from somebody, but we didn't. We received rejection. Esperamos recibir el amor de alguien, pero en vez de eso recibimos rechazo. And some of us feel we're rejected because we've experienced some sort of abuse. It's been repetitive, and that's all we've gotten has been that rejection from that other person. Y a veces recibimos ese rechazo porque hemos sido abusados una y otra vez y hemos experimentado ese rechazo por mucho tiempo. And there are times we feel rejected when we've missed out on something that we've deserved. Y a veces tenemos ese rechazo porque nos perdemos de algo que merecemos. We didn't get that position or that job or that award. No obtuvimos esa posición, ese trabajo o ese premio. So we feel rejected. Entonces nos sentimos rechazados. And this kind of rejection can lead to anger. Y esta clase de rechazo nos puede llevar al enojo. It may be just a small hurt or a wound that we've received from somebody. We didn't deal with it, so now it's showing up as the giant of anger. O tal vez podamos recibir una pequeña herida de alguien, no la revisamos, no dijimos nada y eso se está convirtiendo en un gran enojo. So again, 2 weeks ago, we talked about the giant of rejection. Entonces, 2 semanas atrás hablamos acerca del gigante del rechazo. And we talked about what to do when it shows up. Y hablamos acerca de qué tenemos que hacer cuando se aparece. But we didn't talk about what to do with the anger that shows up as a result of this rejection. Pero no hablamos acerca de qué debemos hacer cuando ese gigante ha estado escondido dentro de nosotros y aparece. We've got this hidden rejection, this beneath the surface rejection, and when it shows up as anger. Y no hablamos acerca de esto, de que este enojo está escondido abajo de la superficie y cuando aparece tal vez no sabemos qué hacer. Well, first of all, you need to know this. Pero primero que todo necesitas saber esto. This is important. Y esto es muy importante. The giant of anger is dead. Que el gigante de la ira o del enojo está muerto. Jesus is victorious over the anger in your life. Jesús es victorioso sobre este gigante del enojo. So you need to know that, embrace that. Entonces necesitan ustedes saber eso y aceptarlo. But you need to know that even though it's dead, it can still be dangerous. Pero también tienen que saber que aunque ya está muerto, aún así sigue siendo peligroso. It's like a rattlesnake. Es como una serpiente cascabel. So a rattlesnake is one of those very poisonous snakes. Esta serpiente cascabel se sabe que es muy venenosa. And you don't want those around your house. Y tú no quieres que esas culebras estén alrededor de tu casa. So you may want to kill that snake, cut off the head of that snake. Entonces tú quieres matar a esta serpiente y le cortas la cabeza. But did you know that the head of a rattlesnake, even 2 hours later, can actively bite you? Pero tú sabías de que si tú cortas la cabeza de una serpiente cascabel, 2 horas después puede todavía activarse para morderte. It's still dangerous. Todavía sigue siendo peligrosa. It's separated from its body, but it can still bite you. Está separado de su cuerpo, pero aún así todavía puede morderte. In fact, that's almost true of most poisonous snakes. Y de hecho es verdadero en casi todas las serpientes venenosas. Again, you might kill the snake, Una vez más, puedes matar a la serpiente and it's dead. y está muerta. But if you happen to step on its head, Pero si sucede de que está cerca de la cabeza, it still has venom in its fangs. todavía tiene veneno dentro de sus colmillos. And it's got like a hinge mechanism in its mouth that will bite you automatically. Y tiene como un mecanismo de bisagra todavía activo de que si te acercas puede activarse y morderte. So really, we need to deal with the danger of anger because it's still dangerous. Entonces realmente tenemos que lidiar con este gigante del enojo, aunque esté muerto, todavía sigue siendo peligroso. Now, the story that we've been reading about throughout this whole series is found in 1 Samuel 17. Entonces la historia de la que hemos estado basando todo este tema, esta serie, lo encontramos en 1 Samuel capítulo 17. And it's not David who's dealing with anger in this story. Y no es David el que está lidiando con el enojo en esta No, historia, it's David's older brother who's dealing with anger. sino que es el hermano mayor de David quien está lidiando con esto. And his name is Eliab, and Eliab's anger is below the surface. Y su nombre es Eliab, y Eliab tiene demasiado enojo bajo la superficie. And it's rooted in rejection. Y está enraizado en el rechazo. We've read this verse before, but let's read it again. 1 Samuel 17:28 says, "When Eliab, David's older brother, heard him speaking with the men, he burned with anger at him." Ya habíamos leído esto anteriormente, pero lo vamos a leer nuevamente. 1 Samuel 17:28. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Eliab's not just frustrated. Eliab no estaba solamente frustrado. He's not irritated with his little brother. No tenía esa irritación con su hermano pequeño, He's angry. sino que estaba
enojado. He's furious. Estaba furioso, dice aquí la palabra. And he takes it out on his Y brother. realmente lo toma contra su hermano. Why did he do this? ¿Por qué hizo esto? Because he's been rejected. Porque él ya había sido rechazado. The chapter before, we read about this rejection. En un capítulo anterior leemos acerca de ese rechazo. The prophet Samuel shows up at Eliab's house, El profeta Samuel se aparece en la casa de Eliab and he's looking for someone to anoint to be the new king of y Israel. está buscando a alguien para ungir como nuevo rey de Israel. And Samuel looks at Eliab, Y Samuel mira a Eliab. and here's what the Lord says in Y verse esto fue 7. lo que el Señor le dice en el capítulo 16, verso 7. But the Lord said to Samuel, "Do not consider Eliab's appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, la apariencia de Eliab, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Eliab was rejected by Samuel, and really Eliab was rejected by God. Eliab fue rechazado por Samuel, pero realmente fue rechazado por Dios. And then David was chosen. Y David fue escogido. So Eliab took his rejection and that emotion and aimed it at his brother. Entonces Eliab tomó esa emoción, ese rechazo y lo tomó en contra de David. And he had this anger that he didn't know what to deal with. Y What to deal with. tenía este enojo en el cual él no sabía qué hacer con eso. Now, I don't know how exactly this happened, but those two resolved their conflict. Y yo no sé cómo sucedió esto, pero más adelante vemos de que ellos resolvieron su conflicto. You see, there's a happy ending to this story and in this relationship. Hay un final feliz para esta historia, para esta relación. Later on, we read in 1 Chronicles chapter 12 that David actually appointed Eliab as a commander in the army. Más adelante, en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 9, vemos que David puso a Eliab como comandante de su ejército. David has the power and he has the position, and he's using that power and position to help his brother. David tenía el poder y la posición, y él estaba utilizando esa posición y ese poder para darle a su hermano la posición que le daba. And in 1 Chronicles 15, we read that Eliab actually gets a position as a musician for when the Levites, for when the priests have these religious En ceremonies. Primera de Crónicas 15:20 vemos de que a Eliab se le dio la posición como músico entre los levitas, entre los músicos. And then ultimately in 1 Chronicles 27, we see Eliab getting the position of being in charge of all of the tribe of Judah. Y pues al final vemos en Primera de Crónicas 27:18 que a Eliab se le ofreció la autoridad de ser líder de toda una tribu. So these two figured out how to get along. Entonces ellos, estos dos, buscaron la manera de cómo resolver el problema. So we know from this relationship that change is possible. Entonces, por esa relación sabemos de que el cambio es posible. So I want to share with you some of the keys to change. Entonces, hoy vamos a compartir contigo unas claves para este cambio. The key to dealing with that deep down anger that we have, that comes from rejection, it's to consistently fill up our faith tank. Entonces, la clave para ese cambio, la clave para lidiar con ese enojo que está dentro de nosotros, de este rechazo, es estar llenándonos constantemente en nuestro tanque de fe. We started out this message by saying that Jesus has already won. Empezamos con este mensaje diciendo que Jesús ya ganó. So we need to know that. Entonces necesitamos saber eso. We need to recognize what Jesus has already done for us. Tenemos que reconocer lo que Jesús ha hecho ya por nosotros. And then we need to acknowledge what he's doing in us right now. Y debemos de reconocer o tener ese conocimiento de lo que Él está haciendo en nosotros ahorita mismo. And remind ourselves of the truths that we find in the scriptures. Y recordarnos también de las verdades que encontramos en la Biblia, en su palabra. So one of the things we do is we replace the anger that we have with God's word. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es reemplazar el enojo con la palabra de Dios. We change the angry thoughts we have, we make them prayers instead. Cambiamos esos pensamientos de enojo y los convertimos en oración. If you're angry with a person or with a situation, when you pray, your perspective changes. Cuando estás enojado con alguien o con una situación y empiezas a orar,
tus pensamientos cambian. When we pray for somebody, we start to see that person with Jesus' eyes. Y cuando empezamos a orar por alguien más, empezamos a ver cómo ve Jesús a esa persona. And really, the idea is to invite Jesus to have full rule in our lives. Pero la idea realmente acá es invitar a Jesús a que reine completamente en nuestra vida. Not just our easy emotions to control, but our anger as well. No solo esas emociones fáciles de controlar, sino que también el enojo, la ira que puede haber en nosotros. So when David went out to battle Goliath, Entonces cuando David salió a la batalla con Goliat, he picked up 5 stones. él escogió 5 piedras. And those stones helped him defeat the Y giant. esas piedras le ayudaron a vencer al gigante. And I want to give you 5 things that I think will help you defeat the giant of anger. Y in te your quiero life. dar 5 cosas que pienso que te va a ayudar a ti para vencer a esos gigantes. The first one is to remind ourselves that we're not perfect. La primera piedra, se podría decir, es recordarnos a nosotros mismos que no somos perfectos. You see, we get angry because somebody did something imperfect. A veces, como pueden ver, nos enojamos porque vemos a alguien que no es perfecto But we don't realize that we're imperfect ourselves. y que hizo algo imperfecto, pero igual nosotros no somos perfectos. And frankly, God has every right to be angry with us. De hecho, Dios tendría el derecho de estar enojados con nosotros, But instead, He meets us with His compassion. pero en vez de eso, Él nos encuentra con compasión. So I'd like us to read a psalm together. Y me gustaría leer un salmo juntos. These words will be on your screen. Estas palabras van a estar ahí en la pantalla. And I invite you to read this out loud. Y yo te invito a que lo leas fuerte con nosotros. We'll read it through first in English and then in Spanish. Lo vamos a leer primero en inglés y después en español. This is Psalm 85, the first 7 verses. You, Lord, showed favor to your land. You restored the fortunes of Jacob. You forgave the iniquity of your people and covered all their sins. You set aside your wrath. You turned from your fierce anger. Restore us again, God our Savior, and put away your displeasure towards us. Will you be angry with us forever? Will you prolong your anger through all generations? Will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Show us your unfailing love, Lord, and grant us your salvation. Vamos a leer este Salmo 85, verso 1 al 7. Señor, tú has sido bondadoso con esta tierra tuya al restaurar a Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo y cubriste todos sus pecados. Depusiste por completo tu enojo y contuviste el ardor de tu ira. Restáuranos una vez más, Dios y Salvador nuestro, por fin a tu disgusto con nosotros. ¿Vas a estar enojado con nosotros para siempre? ¿Vas a seguir eternamente airado? ¿No volverás a darnos nueva vida para que tu pueblo se alegre en ti? Muéstranos, Señor, tu amor inagotable y concédenos tu salvación. God shows us His favor. Dios nos muestra su favor. He offers us salvation. Él nos ofrece su salvación. He doesn't wait in His anger, Él no espera en su enojo, but He revives us. sino que Él nos revive And He shows us His unfailing y love. nos muestra su amor incondicional. So we ought to do the exact same thing, Entonces nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, knowing that we're imperfect, conociendo y sabiendo que no somos perfectos and we ought to not get angry with other people who are imperfect as well. y que no tenemos que enojarnos con la gente que es imperfecta también. Secondly, we need to remind ourselves that God made peace with us. Segunda piedra, tenemos que recordarnos a nosotros mismos de que Dios hizo paz con nosotros. You know, we're about to enter the Christmas season, and when we're in the Christmas season, we read about different names of Jesus. Estamos a punto de llegar a la temporada navideña y cuando empieza eso empezamos a aprender los nombres de Jesús. One of the names is that Jesus is the Prince of Peace. Uno de los títulos o nombres que Jesús recibe es el Príncipe de Paz. And He has made peace with us through the sacrifice Él that He hizo made on the cross. paz con nosotros a través del sacrificio que Él hizo en la cruz. Again, it's an example for us to follow. Una vez más, es un ejemplo para nosotros seguir. If God can make peace with us, we can make peace with other Si people. Dios puede hacer paz con nosotros, nosotros podemos hacer paz con alguien más. And then thirdly, let's believe that God is our avenger. Y tercero, tenemos que creer que Dios es nuestro vengador. You know, most of us love the movies, The Avengers, any of those movies. Muchos de nosotros nos gusta ver las películas de los Avengers o los Vengadores, Because there's a good side. porque hay un buen lado And they're seeking justice. y se está buscando la justicia, hacer la justicia. And we ought to allow God to do that in our lives. Y nosotros vamos a permitir que Dios haga eso en nuestra vida. And Paul addresses this when he writes to the church in Rome. Y Pablo hace esto, nos lleva a esto cuando escribe a Romanos 12, 17, 14. In Romans 12,
It's all sorts of verses about our relationships with one another. Y en Romanos capítulo 12 habla acerca de mucho la relación entre Dios y nosotros. In verse 14, he says, "Bless those who persecute you. Bless and do not curse." En el verso 14 del capítulo 12 dice, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. You see, there are going to be people that will make us mad, Y como pueden ver, va a haber personas que nos van a hacer enojar, but we ought to bless them. pero tenemos que bendecirlos. Not curse them, not get angry with them. No maldecirlos, no enojarnos con ellos. In verses 17 and 18, it says, "Don't repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone." El verso 17 y 18 dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Allow God to pay them back. Permita que Dios les pague a ellos. Our role is to love them. Nuestro papel acá es amarlos a ellos. Our role is to do our side of the equation and live at peace with them. Nuestro papel es quitarnos de esa ecuación y dejar que Dios haga esa paz entre In nosotros. fact, I would encourage you to do this. Just allow Jesus to deal with it. De hecho, yo quiero que hagas esto. Permite que Jesús se tome cargo de esto. He knows all the details of the situation. Él conoce todos los detalles de tu situación. He knows how you're feeling. Entonces, Él sabe cómo te sientes He knows how they're feeling. y siente cómo se sienten ellos. So allow the one who knows it all to deal with it. Entonces, permite de que aquel que lo conoce todo, pues lidie con eso. The fourth stone is this, and it's just one word, but it might be the toughest. That's simply that we should forgive. La cuarta piedra es esta, puede que sea la más corta, pero es una de las más difíciles de hacer, y es perdonar. Paul says, "Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you." Pablo lo dice en Colosenses 3:13, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Forgive as the Lord forgave you. Perdonen como el Señor les ha perdonado. We've been extended this incredible forgiveness from God. Hemos recibido este amor increíble de parte de Dios. And we can't just hold on to it. We need to allow it to flow from us so that we forgive others. Y no podemos solo contenerlo para nosotros, sino que tenemos que dejar que fluya a través de nosotros para darlo a los demás. Again, it's not us trying to be better. It's us simply responding to what God's already done. Y una vez más, no es nosotros tratar de ser mejor que otros, sino simplemente dejar que el amor de Dios fluya a través de nosotros para los demás. And then finally, I want us to know that we belong. Y finalmente, quiero que nosotros sepamos que le pertenecemos. Because when we belong, there's no room for anger. Porque cuando nosotros tenemos esa pertenencia de alguien, no hay espacio para el enojo. In Psalm 68, God's called a father to the fatherless, a defender of widows. That's who he is in his holy dwelling. En el Salmo 68, Dios llama a aquellos que son huérfanos y a aquellos que son defensores de las viudas. You see, we may be rejected by our families, but we're not rejected by God. Como pueden ver, puede hacer que seamos rechazados por nuestra propia familia, pero nunca somos rechazados por Dios, We belong to God. porque le pertenecemos a Dios. That same psalm goes on and says that he sets the lonely in families. En el mismo Salmo 68, verso 6 dice, Dios da un hogar a los desamparados. We may live in loneliness or in rejection, but the truth is we're part of God's family. Tal vez podamos vivir en soledad o en rechazo, pero la verdad es de que nosotros somos parte de la familia de Dios. And the second part of that verse says that he leads out the prisoners with singing. Y en la segunda parte de este verso 6 dice, y da libertad a los cautivos. There's freedom in our relationship with God. Hay libertad cuando tenemos relación con Dios. Freedom from anger. Libertad del enojo. Freedom from our fears. Freedom from rejection. Libertad del temor y del rechazo. So this morning, I want us to pray together. Entonces esta mañana yo quiero que oremos juntos. And I want us to give up control. Y quiero que le demos ese control. So Rindamos ese control. So this morning, would you just put your hands out like Entonces this? esta mañana, ¿será que pueden poner sus manos de esta manera? I know you're sitting on your couch or at your kitchen table, but would you put your hands out like Yo sé que this? tal vez estás sentado en tu sofá o estás sentado en la mesa ahí en la cocina. Pero puedes poner tus manos así. Let this symbolize us giving up our control. Y que este sea un símbolo en el cual estamos rindiendo a Dios este control. So let's pray. Vamos a orar. Father, we give you control of our lives. Padre, te damos el control de nuestra vida. God, we may be fearful. Dios, pueda que estemos atemorizados, We might feel rejected.
pueda que nos sintamos rechazados. And Father, some of us feel angry, Y tal vez algunos de nosotros nos sentimos enojados. but we really have no right to be angry Pero realmente no tenemos el derecho de estar enojados. because we're protected Porque estamos protegidos and we're accepted y somos aceptados. and we're imperfect, and yet you still love Y us. somos imperfectos, pero aún así tú nos amas. So God, we don't want to control that anymore. Entonces Dios, ya no queremos ese control más. We give it to you. Te lo damos a ti.